Espero que estén bien. Mi nombre es Jorge Zúñiga y soy el encargado de hacer esta tercera clase. En esta vamos a ver la estructura de una presentación oral y que corresponde a la clase 3 de la unidad 3 que corresponde a comunicación oral. Como hemos visto en las clases anteriores, la comunicación oral es un medio de comunicación que corresponde a el más antiguo que conozca la historia de la humanidad, de que los seres humanos hemos comunicado de manera oral desde el inicio de los tiempos. Y de esta forma hemos podido transmitir las experiencias para poder conocer lo que hasta hoy en día conocemos como nuestra historia. La comunicación oral es algo propio de la humanidad, pero que si no la desarrollamos y que no entrenamos esta habilidad, los mensajes que nosotros que quisiéramos entregar pueden no ser entendidos por el interlocutor al cual nos queremos, con el cual nos queremos comunicar. Es por ello que debemos ser capaces de transmitir claramente y con firmeza nuestras ideas y deseos. Desde este punto de vista, no tenemos que olvidar que la comunicación oral es un medio poderoso y hay que saber aprovecharlo, puesto que posee la habilidad de crear realidades, en el caso de en los políticos, por ejemplo, de gobernar y hasta influir en quienes nos rodean. Nos permite recordar entonces los elementos de la comunicación oral. En naranjito tenemos el emisor, ¿cierto? Quien entrega un mensaje. Este mensaje contiene un código que está vinculado al idioma, que en el caso nuestro, ¿cierto?, es el español, y que este mensaje tiene un interlocutor que vendría siendo el receptor, ¿cierto?, o quien recibe ese mensaje. Este mensaje se transmite a través de un canal, que puede ser a través de la vía aérea, ¿cierto?, cuando nosotros hablamos frente a frente a una persona, un teléfono, ¿cierto?, etcétera. Hoy en día se están desarrollando otros tipos de canales de comunicación también, y que también, para que haya un entendimiento, ¿cierto?, entre un emisor y un receptor, este mensaje debe tener un código en común, que es el que vemos más abajo del canal. Tenemos que existe una comunicación que es espontánea, que es la que nosotros normalmente utilizamos, puesto que esta es informal, nos sirve como una herramienta de intercambio de información en situaciones que tienen que ver con el día a día, y son los tipos de conversación que se entablan sin la existencia de un plan rígido que sea previamente establecido para poder guiar esta comunicación. Cuando ustedes conversan con sus amigos, con su familia, eh, en el cotidiano se utiliza esto. Sin embargo, también tenemos una planificación oral que es planificada, ¿ya? Y que corresponde a una planificación previa que está delineada, ¿ya? En este tipo de comunicación que es planificada se incluyen temas o estructuras prediseñadas, por ejemplo, un guión, una pauta, que permiten mantener una comunicación dentro de ciertos niveles. Se ocupa, por ejemplo, una entrevista. En una entrevista hay un guión, ¿cierto?, en donde quien te entrevista tiene una serie de preguntas y tú también ahí utilizas cierto lenguaje para poder responder en la entrevista, en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Eh, por lo general, esta comunicación oral planificada también es unidireccional, ¿ya? Un discurso es un claro ejemplo de esto, ¿ya? En donde tenemos, ¿cierto?, un interlocutor, ¿cierto?, que está transmitiendo un mensaje en un seminario, en una charla, eh, en un congreso. Y tenemos también otro tipo de comunicación oral que es multidireccional, ¿cierto? Y en ella se establecen un grupo de interlocutores dirigiéndose a una audiencia. Un claro ejemplo de esto son los debates o los foros también, en donde hay personas que plantean ciertos puntos de vista y esto se va generando en contraposición, pero siempre está pauteado, ¿ya? Un debate siempre está planificado en base al estudio del tema en el cual nosotros queramos debatir, ¿ya? Eh, una diferencia, lo que nosotros podemos o hemos visto, por ejemplo, en televisión como debates presidenciales, más bien son foros, ¿ya? En donde las personas que ahí exponen, los candidatos en estos casos, también van pauteados con los temas que van a desarrollar y por ende también desarrollan ellos un guión eh, para poder comunicar una idea de forma fluida, clara, y por tanto no es espontánea como en el cuadro
que vemos donde dice comunicación oral espontánea. La exposición oral, por tanto, es un tipo de discurso oral que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre un tema en específico, ¿ya? Y tiene distintas formas de dividirse, o algunas de ellas que podemos observar aquí es que tienen una definición. Cuando nosotros exponemos, por lo general tendemos a definir un concepto o tema, podemos ver su origen, antecedentes respecto el tema que estamos desarrollando, ciertas características, algunas clases, causas, consecuencias, ventajas, etcétera, que puedan desarrollar el tema que nosotros estamos planteando de manera oral, ¿ya? La presentación oral, según Miguel Carneiro, es la presentación ordenada y coherente de los distintos aspectos de un tema. Esto quiere decir que exponer es mostrar, exhibir, manifestar, expresar o presentar un objeto o tema, ¿ya? Y por tanto la exposición oral es un medio para transmitir información, ¿ya? Cuando nosotros estamos en una exposición oral formal, transmitimos información, por ejemplo, ¿ya? Hacemos reflexionar a las personas, se comparten experiencias y todo esto frente a un público, ¿ya? Los éxitos dependen de lo que queremos, ¿ya? Y lo que se tiene en mente y alma. Entonces, en la estricta organización, la exposición oral busca incrementar el conocimiento de el público al cual nos estamos nosotros exhibiendo. Y por lo tanto estamos, en base a ese público, nosotros también intencionando la información que queremos entregar. No es lo mismo comunicar, por ejemplo, a un niño o a niños de un curso de prekinder o primero básico que comunicar a niños de octavo o cuarto medio, ¿ya? Por lo tanto, nosotros planificamos las exposiciones orales cuando van a un público y vamos a, por tanto, planificar en base a qué tipo de público nosotros vamos a tener. La exposición oral, ¿cierto? Tiene una estructura, ¿ya? Que es general y muy básica, que tiene que ver con que existe una introducción, ¿cierto? Donde se presenta el tema, los objetivos, posibles subtemas que nosotros queramos desarrollar y la idea principal de la exposición. Siempre que uno plantea en la introducción estos puntos como el tema, el objetivo, etc., tiene que ser en un tono sugerente y utilizar diversas estrategias para motivar al público, ¿ya? En la introducción nosotros podemos desarrollar ciertas técnicas, las interrogantes, es decir, cuestionar al público con temas referidos a lo que nosotros vamos a exponer. Si yo voy a exponer de peras, no pregunto de manzanas, pregunto del árbol de las peras, del peral, ¿cierto? Puedo utilizar citas de estudios, es decir, puedo hacer referencias a ciertos autores que sean conocidos respecto del tema que yo voy a plantear o que sean innovadores respecto al tema que yo voy a plantear. Si vamos a hablar de la teoría de la relatividad, vamos a, por ejemplo, a citar a Einstein, y como Einstein es un sujeto conocido, podemos también de esta forma llamar la atención, ¿ya? Y también podemos hacer reseñas de la importancia del tema con que yo voy a desarrollar el público. ¿Por qué es importante el contenido que voy a presentar y cuál es su trascendencia? Es decir, cómo se transfiere este conocimiento en la sociedad, ¿ya? Y esto también llama la atención al auditorio y provoca interés. Es decir, si yo voy a hablar de la teoría de la relatividad, por ejemplo, tengo que decir por qué es importante esta teoría, cuál es su trascendencia, cómo nos afecta a nosotros como seres humanos la relatividad, ¿ya? De hecho, la teoría de la relatividad, que es algo científico, hoy en día se utiliza en las discusiones sociales. Se nos habla de lo relativo, ¿cierto? De que mi opinión es distinta a la tuya y por lo tanto se debe respetar. Y que eso debe ser así. Cuando nosotros planteamos que mi opinión es distinta a la tuya y por tanto hay que respetarla, estamos hablando de relatividad, ¿ya? Como ven, hay temas que son científicos pero que también han sido llevados al cotidiano. En estos dispositivos orales entonces también tenemos un desarrollo, ¿cierto? Ya hemos visto en la introducción o el inicio, tenemos un desarrollo en donde nosotros ampliamos la idea principal que fue expuesta, ¿cierto? Con anterioridad, y también vamos desarrollando los subtemas, ¿ya?
Aquí la idea es poder nosotros usar las tácticas de ejemplificación o la presentación de causas y efectos, comparaciones, especificaciones, pequeños detalles importantes, puesto que esto va manteniendo la atención del público. Además, para una buena presentación, siempre hay que usar imágenes, ¿cierto? Usar diapositivas, videos, audios que nos permitan, por tanto, también ir captando la información que vamos nosotros planteando durante nuestra charla o durante nuestra exposición oral, ¿ya? Toda esta información tiene que ser siempre presentada en esta fase de la estructura para poder dar sentido a lo que nosotros estamos presentando. Tenemos una conclusión en esta estructura en donde se retoma la idea principal, en donde nosotros vamos afianzando ciertos conocimientos que creemos que son importantes, recalcar las ideas fuerzas se retoman aquí, se efectúan síntesis, reflexiones, podemos dejar preguntas al público para que también ellos vayan reflexionando sobre lo que nosotros estamos planteando. Generamos también un espacio de recomendaciones, sugerencias, ¿cierto? Y en algunos casos se pueden realizar, ¿cierto?, estas interrogantes que confirman el conocimiento adquirido, esta pregunta que yo les decía de reflexión, ¿cierto?, que nos permita profundizar el conocimiento. Vamos a ver, ¿cierto?, un modelo de expresión oral en donde vemos que la relación entre los conocimientos y las habilidades son bidireccionales, es decir, se retroalimentan unos a otros, ¿cierto? Por ejemplo, en planificar vamos a tener el conocimiento de rutina, la información, la interacción y el conocimiento del discurso que nosotros vamos a construir, tiene que ir de la mano con habilidades, que por ejemplo en planificar un mensaje tiene que haber un plan de información, un plan de interacción, cómo yo me voy a relacionar con mi público, y habilidades de conducción, es decir, cuando nosotros por ejemplo estamos moderando una conversación entre varios amigos, vamos a ver cómo vamos a conducir el tema. Si yo veo que mi tema se está alejando de mi foco principal, tengo que volver a hacer preguntas o llamar al orden, ¿cierto?, en esta discusión. Y como yo les decía, como vamos a estar moderando, por ejemplo, una discusión, tenemos que hacer toma de turno. ¿Ya? Eso es muy importante para poder tener una conversación que nos permita estar en el objetivo de nuestra planificación y además nos permita tener ciertos parámetros, porque muchas veces ocurre que estamos conversando, incluso en exposiciones que son planificadas, y los temas se nos van degradando, se van diluyendo y perdemos el foco. Entonces, para que no se pierda el foco, es muy bueno tener la habilidad de ir conduciendo el tema, estar pendiente siempre de cuál es nuestro objetivo a exponer y dar turnos de palabras. Tener una pequeña actividad, ¿cierto?, en donde van a tener que, en base al modelo presentado y siguiendo la estructura que nos plantea Raúl Mejía Ibáñez, planificar una exposición oral, ¿ya? La primera parte que es planificar, ¿cierto?, guarda relación con la regla de toda presentación, que tiene relación con prepararse, ¿ya? Siempre es importante identificar nuestro objetivo, el modo en que vamos a nosotros a presentar y por tanto a ajustar los contenidos y la audiencia a la cual nos vamos a dirigir, ¿ya? Entonces, en este primer apartado, esta primera P, los medios que vamos a utilizar también se planifican. Entonces también nosotros tenemos que planificar en la conclusión, ¿cierto? Recordando que en esta fase es cuando se recupera la idea principal con el fin de afianzar los conocimientos más importantes, hacer un resumen o un bosquejo principal de los aspectos que tratamos durante nuestra presentación y buscar ciertos versos, citas o frases que sean apropiadas al tema que hemos desarrollado. Y por último, planificar las posibles preguntas y respuestas que yo voy a dar a estas interrogantes que me puede hacer el público. Siempre es importante que cuando nosotros vamos a presentar, por ejemplo, si ustedes tienen que presentar un informe o un caso, ustedes siempre tienen que prepararse también para las posibles preguntas que me pueden hacer mis interlocutores. De esta manera nosotros podemos planificar la respuesta. Es como tener una respuesta anticipada. Cuando nuestros interlocutores ven esta preparación en particular, dicen, esta persona se preparó, es clara y tiene dominio del tema.
Por lo tanto, damos una buena impresión. La segunda P que tiene que ver con practicar guarda relación con nosotros prepararnos para esta exposición oral. Nosotros ya planificamos, sabemos lo que vamos a decir, tenemos la presentación ya lista, las dinámicas que vamos a utilizar y la practicamos. Para, por ejemplo, saber qué tipo de palabra es la que me cuesta pronunciar, ¿cierto? O identificar posibles errores de dicción, posibles errores en la escritura en el texto que yo tenga y por tanto tengan que ver con la relación del tema con que yo estoy desarrollando. De este modo se logra una buena impresión al público. Tenemos que observar nuestros errores o defectos que podamos tener en la dicción, en la forma en que planteamos las ideas. Se recomienda practicar frente a una grabadora, una cámara o con un amigo y desde ahí poder ir fijarnos en aquellos aspectos que debemos mejorar. Como les comentaba, una palabra difícil de pronunciar, la postura, la voz, los tonos de voz que utilizamos, el volumen. Y por último, reconocer el lugar, medios y materiales que vamos a utilizar. Si es necesario, por ejemplo, conocer previamente el lugar desde donde vamos a hablar, la oficina, un podio, el tipo de computador que vamos a disponer ese día, el USB que vamos a utilizar para poder conocer también el aparato, si es que hay punteros, etc. ¿Ya? La tercera P, que es presentar, ¿cierto? Y que luego de planificar, de practicar, tenemos que llevar a cabo todo aquello que nosotros tenemos preparado para mostrarnos al público. Los pasos son recordar la primera impresión, eh, llegar con varios minutos de anticipación para ver qué tipo de público hay, dominar el escenario, obviamente el tema y establecer contacto visual con mis interlocutores, mantener la atención de la audiencia a través de la actitud, entusiasmo, claridad, los tonos que nosotros vamos a tener. Se debe usar cambios de entonación para precisamente llamar la atención y esto permita a la audiencia estar pendientes de lo que nosotros estamos exponiendo, evitar la monotonía y el uso de primera persona, no siempre referirnos al yo, el yo, el yo, sino que también plantear experiencias de otros, contar historias de otros. El uso de materiales auxiliares como son las diapositivas, siempre hay que elaborar este material como apoyo a nuestras exposiciones porque esto permite tener la atención del público hacia el tema. Sabemos que uno de los más utilizados es el PowerPoint, pero también existe una herramienta que se llama Prezi que nos permite dinamizar nuestra presentación. La diapositiva es que debe ser claro y fácil de comprender, con un material que sea ordenado y estructurado y servir de apoyo. Se recomienda que el lenguaje nunca tienda a colocar palabras que sean inentendibles. ¿Ya? Tienen que ser palabras simples, cercanas al público al cual yo voy a trabajar. Sea un resumen de lo que yo estoy explicando, no sea todo lo que estoy explicando, que también este material tenga interacción entre sí, que tenga anotaciones o señales de cierto material en específico y que también permita que el material de apoyo interactúe con el público. Es decir, lo que yo coloco en este material de apoyo también lo hago interactuar con el público. Aquí pueden observar, si es que nosotros usar esa frase, si es que estamos presentando una imagen, un gráfico, a lo mejor tenemos palabras ennegrecidas y decir que esa es una palabra muy importante del caso o del tema que yo estoy exponiendo. También debe reflejar la información que yo estoy presentando, por lo tanto debe organizarlo de forma lógica, que las ideas complejas deben dividirse en unidades, por ejemplo en Smart Art, que no se deben utilizar textos extensos porque esto hace que el público al ver mucho texto se canse y es importante considerar los objetivos y expectativas de la audiencia. Desde este punto de vista también es que la letra que utilicemos sea leíble, sea a un tamaño adecuado y no sea demasiado pequeña. Consideramos el diseño de la diapositiva, tenemos que, como les comentaba, preocuparnos del tipo de letra que vamos a utilizar, que sea clara y fácil de leer. Se recomienda Arial, Times New Roman, Tahoma, Cambria, en tamaño no menor a 24. Recordemos que en el Word se usan más pequeñas, pero aquí en diapositiva tiene que ser visible para el público. Tener un especial cuidado con la redacción y ortografía, recordando que siempre se van a fijar en nuestros errores. Se debe evitar la posición vertical de la diapositiva y si el local o el aula donde se realiza la proyección se encuentra en penumbra, utilice fondo oscuro con objetos claros. Si por el contrario el local está iluminado, utilice fondo claro con objetos oscuros.
queridos estudiantes, tenemos la evaluación de esta unidad para poder cerrar la asignatura. En este caso vamos a tener que desarrollar un video, ¿ya? Que puede ser bajo la modalidad individual o grupal de hasta 4 personas, y si tienen algún ajuste con los grupos, lo conversan con sus profesores respectivos. Este video debe de estar de acuerdo con los textos trabajados en la unidad 2, que cada uno de ustedes trabajaron en las carreras, y debe contener las técnicas que hemos desarrollado en esta unidad, ¿ya? Las técnicas del discurso y el uso de la habilidad de la comunicación oral que se trabajaron. Las instrucciones es que debe ser entregado el 1 de diciembre a través del correo. Cada uno de sus profesores y profesoras le han dicho cuál es el correo al que deben enviar este trabajo, y puede ser en un archivo adjunto o lo pueden subir a YouTube. Ojalá que lo suban a YouTube. Recomiendo que se suba a YouTube, ya que así se puede ver sin problemas, ya que algunas veces podemos encontrarnos con problemas de formato y no vamos a poder ver el video. La fecha, como decía, de entrega es el 1 de diciembre. Lo importante es que ustedes desarrollen todas estas técnicas, pero además, al final del video, deben responder la pregunta: ¿qué aprendió o aprendieron ustedes con respecto al proceso de la comunicación durante el trabajo grupal? No solamente de comunicación oral, sino que de todo el ramo. Decir qué aprendieron o qué aspectos fueron los que más aprendieron durante esta asignatura, ¿ya? El puntaje total es de 16 puntos para el 7 y 9.5 para hacer el puntaje mínimo para la calificación 4. Cualquier falta a la probidad académica será, que sea detectada, será calificada con nota 1-1. En este caso sería un plagio, ¿cierto?, con otros trabajos audiovisuales. Es decir, debe ser de autoría propia. Y en la plataforma ustedes van a encontrar la rúbrica de evaluación. Es de creación libre con respecto a un tema que hayan desarrollado en la unidad 2. Puede ser su texto escrito, que fue de la evaluación número 2, u otro que con el docente hayan trabajado. De 5 a 10 minutos como máximo, 5 minutos mínimo o 10 minutos máximo. Y deben enviar este link al correo que les dé su docente. Espero que haya sido un excelente semestre, que estén dentro de todo pudiendo cerrar sus asignaturas sin mayores problemas, y que sea un gran cierre de año. Disfruten de su familia, de sus amigos, sus seres conocidos, y por sobre todo seguir en este camino del estudio. Hay que perseverar para que puedan titularse sin problemas, chicos, chicas. Un fuerte abrazo y un gran saludo fraterno a cada uno y cada una de ustedes.